Esta historia tiene 50 años y es la historia de mis papás, de mis hermanos y sobrinos y de mi familia en general. También, en parte, es la historia de todos los que estamos aquí. Y así, en ese sentido, la historia que les voy a contar no es solo una historia personal o familiar, sino también, ¿por qué no?, parte de la historia de este país. Y lo es porque los protagonistas no son solo el eje y epicentro de esta, mi familia, sino también porque representan la historia de muchos aquí y de otros más en esta nación. Así que párenme bolas. La historia empieza un día cualquiera en el banco cafetero de Popayán. Anita estaba ahí, niñita de 21 años, pidiendo un préstamo con mamá Úa, mi abuela, para poder irse a España. A España, sépanlo ustedes, para pasar y olvidar una tusa de amor. Anita, la chiquita de Jorge y Julia, era a sus 21 veranos no solo una hermosa mujer, sino también una de las figuras centrales en el mantenimiento del aljibe, finca cafetera de Popayán y lugar original en el que esta historia se desarrolla. Ahí estaba Anita, pues, en el banco cafetero pidiendo un préstamo, y de repente entró Rodrigo. Anita lo notó, pero muy niña bien, se hizo la boba. Qué buena mozura, pensó, como muchas de las otras solteras de Popayán. Rodrigo también la vio y con mucha táctica le comentó algo al gerente del banco, pero aunque se hayan visto y notado, no se hablaron. Cuando Anita, al terminar su vuelta, pasó a saludar al gerente, éste le comunicó que un tal Rodrigo había preguntado por ella. Y Anita, niña muy bien, siguió haciéndose la boba y le dijo que qué era eso de andar mandando saludos y boberías, y siguió con su día. Y así, como si nada, un día Rodrigo llegó al aljibe en su Land Rover a pedirle permiso a Papollo para poder salir con su chiquita. No, perdón, ¿qué digo yo? No a pedirle permiso para salir, sino para visitar. Sí, a visitarla ahí, en el jardín, al lado de la pila del corredor. Y ahí, de visita en visita, Rodrigo decidió que ya no se casaba con su prometida, sino con Anita. Y si no lo creen, vean el raspón de la argolla de matrimonio de mi papá. El aljibe se convirtió a partir de ese momento en la finca testimonio y fundamento de su amor. Rodrigo conquistó a los suegros y a mis tías Sonia, Nora y Liliana, y a los 8 meses se casaron. No solo había visitas en el aljibe, sino también idas a cine matiné o a comer helado de Baudilla, pero siempre acompañados por alguno de los Lehmann, quienes tenían que estar ahí para acompañarlos, pues Papollo no los dejaba estar solos. Y ahí sí, de visita en visita y de cine en cine, hoy hace 50 años, el 4 de noviembre de 1966, se casaron. Y no sabemos muy bien qué pasó en los cafetales después de esto, porque la verdad es que a los 11 meses después de casados, ahí en el aljibe, nació la primera de Rodrigo y Anita, Isabela, la más bella, diría ella. Y va a haber uno así. Antes de continuar la historia, vale la pena detenerse en el aljibe. El aljibe fue y seguirá siendo, como dije, el lugar que dio testimonio de su amor y que se convirtió en el fundamento de su relación. Los guayabales, los jardines, los pasillos, los animales y sobre todo, las cosechas de café. No en vano dije que esta historia es también la historia de este país. Mis hermanos dicen que sus vacaciones en el aljibe marcaron sus infancias, una infancia feliz y libre. Isabela dice, por ejemplo, que no existe mejor lugar en el mundo para nacer. Creo que esto lo dice todo. Ella dice que en momentos de crisis es al sitio donde le gustaría ir a refugiarse, ahí, debajo de su palo de guayaba. Yo tengo recuerdos muy precarios del aljibe. Me acuerdo, sobre todo, de las guayabitas del Perú y de algo de los corredores y la casa. Pero aunque no tenga recuerdos frescos y sólidos del aljibe, lo que sí he conocido de cerca es la manera en que la cara de mis papás se ilumina con los recuerdos de este lugar. Este pedazo de tierra es, sin duda alguna, la definición del lugar feliz de mi familia. Y claro, me da una tristeza extraña, esa de sentir nostalgia por un lugar que realmente no conocí. Pero también sé que el aljibe aún existe en otra de sus versiones. Vayan a La Pradera, Cundinamarca, y ahí la encontrarán. Malabar es, sin duda, una continuación del aljibe. Y ahí empezó la historia, entonces, entre los cafetales del aljibe y Anita y Rodrigo oyendo a Nat King Cole cantando boleros y rancheras y bajo la mirada protectora de San Caritas, el mismo que hoy protege a Malabar.
De ahí en adelante Anita y Rodrigo emprendieron un largo recorrido por el país y por la vida. El primer lugar fue Palmira. Anita dejaba solos a sus papás y dejaba desatendida la administración del aljibe por irse con su marido el buen mozo. Y dice Anita que esto fue quizás una de las situaciones más difíciles que le haya pasado, estar lejos de su aljibe adorado, en un lugar extraño en el que no conocía a nadie. Pero en medio de esta dificultad estaba Liliana, proveedora, amiga, cómplice, apoyo y protección. Liliana fue parte del viento que empujó a Anita y a Rodrigo en sus comienzos. En Palmira mi mamá e Isabela montaban en Victoria y compraban loras en vez de mercado, y todo empezó a oler a gasolina, la gasolina de la móvil que se empezaba a convertir en el alimento principal de esta familia. Café y petróleo, ¿ven? Ellos son la historia de esta nación. De Palmira siguió Bogotá, donde nació Santiago. De ahí en adelante Bogotá, Cali y Popayán fueron las tres ciudades que marcaron mi familia, todas girando alrededor del aljibe y de los abuelos, tanto Papoyo y Mamaúa como Don César y Betulia. Siempre antes de ir a pasar temporadas largas en el aljibe, Anita y Rodrigo visitaban a mis abuelos en Cali, donde mi tía Esperanza se encargaba de que mis hermanos se divirtieran. En Simca, Volkswagen o Dodge Dart, de Bogotá a Popayán y a Cali, mis papás y mis hermanos se viajaron este país de arriba a abajo. De Bogotá pasaron a Medellín y mis hermanos se apaisaron, y cuando ya estaban bien paisas repaisas, se fueron a Bogotá de nuevo a untarse de capital, y ya cosmopolitas y capitalinos se fueron a la costa a costeñizarse. Y aquí entra Barranquilla en la historia. Antes de yo ir a esta ciudad ya la quería, gracias a los recuerdos afectuosos y nostálgicos de mi familia allá. Llegaron en el año de 1975 y se quedaron hasta mayo de 1980. No había ni aljibe ni malabar, pero estaba Neguanje, playa virgen en aquellos tiempos y toda a su disposición. Tenían un yate, Pani, enorme, gigantesco, donde 4 cabían apretados y en el cual salían a pescar. Los perros no podían faltar en casa. Los de ese entonces eran Simona, Cacha, Coca y Bebé, los predecesores de los muchos otros que vinieron, Zuca, Mateo, Trotsky, Ivana, Pedro, etc. Pero el caso es que en la lancha Pani, pescando y acampando en Neguanje, fueron muy felices, y cuando no estaban en la playa, sino en el rebusque, mis papás vendían crispetas en los almacenes de zapatos o mi mamá hacía valletillas para vender. Y claro, también estaba la casa de Barranquilla, culo de mansión, con su jardín verdaderamente grande, lleno de animales y frutas por todas partes. En fin, muy buena época para todos. Y de Barranquilla se fueron a Bogotá de nuevo, donde mis hermanos los costeños se hacían ahora capitalinos y mi hermana gritaba seño, seño en los pasillos del gimnasio femenino. Y en Bogotá, en 1983, nací yo. Mi infancia, marcada por el parque y por los perros, y por la móvil y la manera en la que se llenaba nuestra casa de tazas y toallas y trofeos marcados con su O roja, porque mi papá era Ironman. Y en los 80 también llegó la otra hija de mis papás, mi otra hermana, Juanita. Tanto que decir de los 80s y los 90s y de Bogotá, pero quizás todo está concentrado en la casa gemela de la 118, los ires y venires de las tías Nora y Confelito, y todas las primas y primos entrando y saliendo. Y también en Malabar, la del techo triangular, y Zuca, y Roncador, y Josefina, y el Renault verde de Isabela, y el Wrangler morado de Santiago, y todo un desfile de amigos y parientes, tíos y tías, subiendo y bajando, cruzando y volviendo por Santa Bárbara y la Pradera. Y ahí, poco a poco, fue llegando la madurez de mi familia. Ya los traslados no fueron por Colombia y sus regiones, sino afuera, a Virginia, o a la Florida, o hasta los desiertos y las playas de Lima. Ahí mi familia se fue desdoblando y alargando y extendiendo, y mientras en un núcleo vivíamos mi papá, mi mamá y yo, en otros estaban Isabela y Lucho y el primer nieto, el pariente de parientes, mi pariente Daniel. Daniel que, pobrecito, nació con una afición enfermiza por el llanto y por las cámaras, el que embobaba a mi tío Santiago siempre que lo quería cuidar. Daniel, que más que ser el primer nieto, es el hijo menor, porque sus abuelos han sido como sus padres. Y para apaciguar los llantos de Daniel, con él vino la que también es como otra hija de nuestra familia, Chila Garzón, de cuya paciencia y amor esta familia se nutre. Y finalmente, de regreso a Colombia,
ya no a la 118, sino a la 140 y a la casa de Cedritos. Y al despertar del nuevo milenio, cuando los 90 se volvieron los 2000, Santiago nos comprobó que no era solo bueno para la mecánica y los carros, sino para ser el mejor padre de familia junto con Juanita. Y así llegaron Gabriela y Juliana, que junto con Daniel son las lunas y los soles de la vida familiar. Si esta familia es un árbol, ustedes son, mis queridos sobrinos y sobrinas, los frutos, siendo Pedro el centro de gravedad, por supuesto. Y claro, un centro de gravedad que recae siempre en Malabar, con sus duraznos y su huerta, sus gansos y sus burras, sus caballos y sus vacas, sus jeeps y sus motos, y sus infinitas luces navideñas. Si el aljibe fue el lugar que dio comienzo a la vida y el matrimonio de mis papás, Malabar es el símbolo más perfecto de una vida y de una relación próspera y florecida, y es el legado más hermoso y completo en el que mi familia se sustenta. Me detengo en Malabar porque es el corazón de mi familia, pero también porque es la casa de todos los que han acompañado a mis papás en esta vida, mis tíos y tías, mis primos y primas, sus hijos e hijas y los amigos de siempre, ustedes, los que están aquí. A todo aquel que se haya comido un durazno de Malabar o tomado un trago en su sala frente a la chimenea ardiente, a todo aquel que lo haya sorprendido Rebeca, la burra, en el baño, a todo aquel que haya jugado cartas en la mesa del comedor, gracias, ustedes son parte de esta historia, ustedes saben quiénes son y hoy están aquí, y si tienen un cuarto en Malabar es porque son parte del corazón de esta familia y porque Pedro y Rebeca los han aceptado. Y creo que esto es todo. Estos párrafos son solo un intento de homenaje a mis papás, que son unos seres humanos excepcionales que comenzaron sin nada y con tenacidad y amor fueron construyendo una vida, una historia y un hogar que hoy nos lo da todo. Esta es una manera de decirles que los queremos, que sea esta una oportunidad para decirles a ustedes dos, Toto y Abuela, lo que les decimos a todos los que nos preguntan, que ustedes son el más grande y hermoso tesoro que tenemos, nuestro orgullo, nuestra bendición, nuestro centro, nuestro ejemplo y nuestro destino, y que nuestro amor y agradecimiento es infinito y sentido, y que todo lo que somos, tenemos, hacemos, seremos, se los debemos a ustedes y a su increíble talento y capacidad para educar, para entregarse, para permanecer unidos y apoyarse en el amor y en las dificultades. Gracias por el infinito amor y apoyo que le han dado a sus hijos, a sus nietos y a sus perros. Gracias por el hogar que construyeron y gracias por lo que hicieron de nosotros y por nosotros. Su historia es bella y es un ejemplo. Brindemos por esta unión y por la salud, el amor y la paz que las rige. Muchas gracias.